Hola, espero que estés bien. Vamos a continuar con los estudios de la norma sismo resistente enfocados hacia el título E. Seguiremos trabajando en el proyecto aplicando cada uno de los conceptos que allí veremos. Hoy trabajaremos cimentaciones, todos los elementos básicos de las cimentaciones que en este caso se trabajarán para edificaciones de 1 y 2 pisos. Así que entremos en materia. El capítulo E2 de la norma sismo resistente nos habla de las cimentaciones y comienza por hablar de las generalidades, donde nos menciona que es necesario hacer una investigación mínima en todos los casos para cumplir con requisitos mínimos, los cuales deben quedar consignados en el memorial de responsabilidad que debe suscribir el responsable de la licencia de construcción. Como parte de esa investigación mínima, se debe verificar el comportamiento de casas similares en zonas aledañas, constatando que no haya asentamientos diferenciales, agrietamientos, pérdida de verticalidad, entre otros factores. Se debe verificar también en las inmediaciones la ausencia de procesos de remoción en masa causados por minería o erosión o cuerpos de agua. También se debe realizar como mínimo una pique por cada 3 unidades construidas o por cada 300 metros cuadrados de construcción, y este apique debe estar a 2 metros de profundidad y se debe detallar cuáles son los espesores de los materiales inconvenientes para el apoyo directo y superficial de la cimentación, como el descapote, la materia orgánica, los escombros, y estos deben ser retirados durante la construcción. También nos menciona cuáles son los casos donde se debe realizar estudio geotécnico. Este estudio geotécnico debe cumplir con los requisitos del título H de la norma sismo resistente y se da en suelos que presentan inestabilidad lateral o en suelos con pendientes superiores al 30%, con compresibilidad excesiva, con expansibilidad de intermedia alta o suelos que presentan colapsibilidad. También en suelos que presentan procesos de remoción en masa. Nos menciona adicionalmente la necesidad de la limpieza del terreno y describe el sistema de cimentación, la cual debe estar compuesta por un sistema reticular de vigas que configuran anillos aproximadamente rectangulares en planta, aclarando también que si alguno de estos anillos del sistema de cimentación tiene una relación de largo sobre ancho mayor que 2 o sus dimensiones son superiores a 4 metros, se debe construir una viga intermedia de cimentación, así no sirva de apoyo a ningún muro. En cuanto a la estructuración de los cimientos, pues nos referencia que las vigas de cimentación deben tener un refuerzo longitudinal superior e inferior y estribos de confinamiento en toda su longitud. Las dimensiones pues van a corresponder de acuerdo a lo que aparece en esta tabla, donde nos menciona las dimensiones de ancho, alto y cuál es la cantidad de acero longitudinal y de estribos que se coloca para el sistema estructural específico, ya sea en mampostería o en bareque, y si se trata de edificación de 1 o 2 pisos teniendo en cuenta una resistencia mínima del acero y del concreto. También nos menciona los casos de diseño de cimientos excéntricos y cimentaciones sobre terrenos inclinados. De igual manera, los sobrecimientos que deben construirse en mampostería confinada o en mampostería reforzada siguiendo los requisitos del título D. Mencionándonos además algunas especificaciones en cuanto a dimensiones se refiere, teniendo en cuenta si este cimiento y sobrecimiento se construyen sobre terrenos inclinados con pendientes mayores al 5% o cuando la profundidad de los estratos del suelo competente son mayores a 70 centímetros y entonces allí puede reducirse la altura del cimiento. Adicionalmente, nos menciona algunas características de la losa de contrapiso, la cual debe aislarse lateralmente del sobrecimiento sobre el cual se van a apoyar los muros. Y esta losa no debe conectarse estructuralmente con la estructura de cimentación, ni debe en ningún caso considerarse como parte integral de la cimentación, así como lo apreciamos en la imagen, donde nos aparecen todas las capas de la losa, incluyendo el acabado superficial, cual no está en contacto con la red de vigas de cimentación. En cuanto a las instalaciones hidrosanitarias, la norma nos referencia que deben colocarse por encima de la malla estructural de cimentación, a través del sobrecimiento o por debajo de la malla de cimentación. Nunca debe colocarse a través de esta malla de cimentación, es decir, ese conjunto de vigas que conforman esa red de cimentación.
Para el caso donde la tubería o las instalaciones hidrosanitarias se colocan por debajo de la red de cimentación, la distancia mínima a esta red debe ser mayor a 10 centímetros y la intersección entre los elementos de la malla de cimentación y la zanja de la instalación se debe rellenar con un concreto pobre. En ningún caso deben empotrarse las instalaciones hidrosanitarias en las vigas de cimentación. Finalmente, nos habla de las especificaciones especiales referidas a las juntas. Allí nos dice que la cimentación debe contener juntas a distancias no mayores a 30 metros, a menos que un estudio geotécnico completo realizado de acuerdo a las especificaciones del título H de la norma resulte en distancias diferentes. En cuanto a los muros divisorios no estructurales, estos deben apoyarse sobre cimentaciones similares a las de los muros estructurales, exceptuando en los casos donde se puedan tener cimentaciones con dimensiones especificadas para edificaciones de un solo piso, independientemente del número de pisos de la construcción.